En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre bueno, llenos de gratitud, nos ponemos en tus manos para suplicarte que nos sigas permitiendo disponernos en la mente, en el corazón, para recibir tu mensaje, para recibir tu enseñanza, para recibir justamente aquello que tú tienes para nosotros. Concédenos, Señor Jesús, que cada día, al encontrarnos con la Sagrada Escritura, también nos encontremos con tu Padre eterno y con la luz del Espíritu Santo que tú mismo nos has dado, para que así contigo y a través de ti lleguemos a gozar plenamente de la manifestación de Dios uno santo y triuno. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hemos iniciado la semana anterior la lección que tiene que ver justamente con los datos que nos revela la Sagrada Escritura con esta parte de la Santísima Trinidad. Y vamos a continuar ese tema. Voy a ir dando pautas a lo que tenemos para hoy, que ya es propiamente finalizar este tema, y entonces pasaríamos a resolver estas dudas. Y ya si nos da tiempo, nos metemos en la iniciación del tema que sigue, ¿no? Pero seguimos entonces en esta parte de nuestra sesión séptima, donde estamos viendo los textos bíblicos que justamente tendrán ahí que ponernos a considerar, a pensar en lo que se nos dice de Dios uno santo y trino. Voy a compartirles la pantalla para que también ahí podamos ir visualizándonos. Ajá. Entonces, dejen estar aquí mis acomodamientos. Ok, ahí estamos. Bueno, entonces vamos con un cuarto momento muy especial de cómo en Cristo se revela la Santa Trinidad. Recuerden que la semana pasada veíamos esto del grito de júbilo. Gracias te doy, Señor, Padre Omnipotente, porque hablas estas cosas a los sabios entendidos. Vimos también el texto de las conversaciones que hay justamente entre Jesús y Nicodemo, pero ahora vamos a pasar a mirar lo que es el evento pascual, sí, justamente como la epifanía, casi podemos hasta decir, más grande, ¿no? De la Santísima Trinidad, la epifanía de la Trinidad. Ahí en el misterio de la Pascua, que es donde nosotros nos encontramos a Cristo cumpliendo esa misión salvífica del Padre, es donde tenemos nosotros esta ocasión. La Epifanía, recuerden la palabra Epifanía, nos muestra, nos revela la presencia de Dios entre nosotros. Puede decirse también teofanía, manifestación de Dios, Epifanía. Y es, podemos decir aquí, el culmen de la revelación en torno a esta parte de la Santísima Trinidad. Es el culmen entonces de este momento revelatorio, porque ahí en la cruz es donde vamos a conocer justamente esa realidad del Padre Dios. Bueno, lo que nosotros tenemos que empezar a ver es que son opiniones, puntos de vista que nos van a dar por un lado San Pablo y por otro lado San Juan, que nos van a ayudar a complementarnos con las aportaciones de cada uno. Del lado de San Pablo dice cómo justamente ahí en la cruz se está teniendo conciencia de que el Señor está muriendo, está dando su vida, pero no solo eso, sino que este Cristo que se está entregando, este Cristo es el Cristo resucitado. Y este Cristo resucitado es con el que Pablo se encuentra. Recordemos cuando Jesús le dice a Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Y uno diría, bueno, Cristo ya se murió. Sí, pero en cada cristiano está Cristo. ¿Por qué me persigues? Pablo entonces se da cuenta que este Cristo resucitado está presente en los cristianos y entonces Pablo mismo recibe la visita de Cristo en la persona de los demás. Ahí, en la persona de los otros, justamente es como San Pablo está recibiendo a aquellos que son hermanos perseguidos por lo pronto, pero vienen a la renovación. Y aquí, ya con el Espíritu Santo, perdón, ya con los cristianos, es cuando se va a recibir de parte de Pablo el Espíritu Santo.
se recibirá justamente la efusión del Espíritu Santo para indicar que en la misericordia de Dios Padre, en la acción del Espíritu Santo, se está experimentando el cristiano y con ellos también Pablo como una criatura nueva. Entonces, eso para Pablo es toda una novedad. Está Pablo como una criatura nueva. Y ahí entonces, en la presencia de este Cristo, en su misterio trinitario, está ahí donde Pablo recibe pues esta conciencia de quién es justamente hoy, por la misericordia. Entonces, démonos cuenta cómo en la persecución, Pablo perseguidor, se encuentra esta revelación del Cristo resucitado y junto con él, soda toda su conciencia de lo que implica. Del lado de San Juan, acá nosotros vamos a ver cómo en el texto de Juan se nos dice que en la cruz del Señor, ahí se manifiesta su gloria. Ahí se manifiesta la gloria del Señor. Y uno dice, no, no, pero ¿cómo? Aguanta, aguanta, padre. ¿Cómo la gloria de Dios se expresa en la cruz? Y en la cruz está la muerte, está el sufrimiento, está el abandono. Pero si nosotros caemos cuenta y recapacitamos de todo lo que hay en la Santa Cruz, entonces tenemos que recapacitar y darnos cuenta que en primer lugar está la victoria. Y esta victoria del amor del Padre y del Hijo que está triunfando sobre el pecado, sobre la muerte, ahí quedan vencidos, ¿no? Pecado y muerte quedan justamente desaparecidos, gracias a la victoria del Padre y del Hijo, que es una victoria del amor. Y así lo presenta San Juan. Entonces, nosotros, como creyentes, cuando contemplamos esta cruz, al contemplar la cruz, ahí tenemos la ocasión, la oportunidad de ver la gloria del crucificado, ver la gloria que implica a este crucificado y que por lo tanto ahí el ser humano se encuentra cara a cara ante el amor. Ese amor que es lo que dinamiza la vida, la existencia. ¿Por qué? Porque estoy ante el Señor que entrega la vida. Entonces, dense cuenta cómo en el momento de la persecución, en el momento de la pasión, en el momento de la cruz, ahí está bien una fuertísima revelación de Dios uno y trino. Y a esto justamente hay que, pues, ponerle, digamos así, más fortaleza en nuestra fe, que el encuentro con la cruz es el encuentro de esa cruz redentora, porque es Cristo que ya me ha salvado. Y desde esa realidad, entonces también yo me esfuerce por ir haciendo lo que Dios me está pidiendo. Como creyente será ese amor. Otro punto donde se ve esta relación de la Santa Trinidad, así como se ve en la Santa Cruz, ahora hablaremos de cómo se da esa relación entre el Padre y el Hijo. Se trata de una relación muy especial, muy particular. Y en esa relación podemos decir que tenemos que encontrar esta parte que nos va enseñando ya la presencia de la Trinidad. Fíjense entonces acá, esto de hablar del Padre con el Hijo es una cosa que está muy presente en el Antiguo Testamento. Una parte de la Biblia pues habla del Padre, cierto, del Hijo, pero en el Antiguo Testamento es donde más y más se insiste, podemos decir, en esta relacionalidad. Es algo frecuente. ¿Y cómo la podemos sintetizar? Hay dos elementos. Uno es el uso de la expresión Abba. Cuando en el Nuevo Testamento Cristo se dirige al Padre Dios, entonces está hablándole al papito, al Abba. Y esto ya nos deja ver una relación de intimidad.
Tenemos una relación de intimidad entre el Hijo y el Padre y el Hijo. Y ahí en esa intimidad podemos estar diciendo nosotros que nos muestren, que nos enseñen por lo más profundo de Dios. Entonces, quienes van a participar de esta realidad, bueno, pues enseñémonos a hablarle hacia el Padre Dios. Padre eterno, Padre Dios, es también el papá. Y es papito. Y es papito. Aquí nosotros vemos entonces por esta manera en la cual Cristo le habla al Padre, a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Está por encima, ¿no? De los verdaderos hombres, porque Él es el hombre con mayúscula. Entonces Cristo, este verdadero Dios, este verdadero hombre, al hacer referencia a la verdadera humanidad de Cristo, dado que está mil cosas, así como que pensando, como extrayéndose, pero al final lo que cuenta es que tengamos esa relacionalidad, donde nos damos cuenta de nuestro lugar, pero al mismo tiempo de nuestro lugar, estemos en esa nueva intimidad. Aquí se pone entonces Cristo por encima de los demás, porque también es el maestro, también es el que nos va a enseñar. Y al enseñarnos a dirigirnos al Padre, esta partecita es movida por el Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a ser hijos en el Hijo, y el Hijo nos enseña a hablarle al Padre Dios. Pero si es posible que hagamos esto, es por la acción del Espíritu Santo. Y ahí pues ya no, la acción del Espíritu Santo. Entonces, son dos elementos, podemos decir, que se va notando. Están hablándole, es el Abba, se lo enseña a Jesús, le muestra al Padre en el Espíritu. Esta es la parte primera, ¿no? Tenemos en el Abba esa expresión de tanta intimidad. No, no solo es una voz tierna, dulce, no, es lo profundo, es la intimidad, es lo que hay en el fondo. Y la otra expresión, por supuesto, que vamos a encontrarnos tan valiosísima, es cuando Cristo habla a Dios y le dice, Padre mío, hasta llegar a decirle también, Padre nuestro. Ahí es donde vemos una nueva relación con Jesús. La relación justamente que Cristo va a tener con el Padre, lo va a llevar hacia arriba. Y la dimensión que Cristo va a tener con los hermanos, entonces, se va poniendo en esas dimensiones, verticales y horizontales. Así, otra vez, cuando se habla del Padre mío, dice Jesús, pero también es Padre nuestro, pues ahí está la primera referencia, es un Padre, yo soy hijo, y en el Hijo nosotros somos hijos. Hay aquí entonces una relación de filiación, somos afiliados, ¿no? Somos hechos hijos. Y del otro lado, hay también una relación que puede ser calificada como fraternal. La primera es una relación de filiación. ¿Por qué? Porque somos hechos hijos, pero también somos hechos hermanos. Esa es la parte que no nos agrada.
Ah, no, 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 yo sí con Diosito, lo que sea, lo que quieran, pero ya cuando me toca, no, 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 por favor, no, le queremos reunir, ¿no? Entonces, cuidémonos, cuidémonos de esa partecita. Ahí entonces en el Nuevo Testamento están estas dos expresiones. Bajo esta lógica, lo que podemos decir del Señor Jesús es que enseña a hacer oración en confianza. Este es lo valiosísimo de acá. Si Jesús nos enseña a orar, es para que lo hagamos llenos de confianza. Estamos ante nuestro Padre Dios, somos sus hijos. Él sabe que espera de nosotros y así podemos comprender que me voy a vincular con mi Dios, pero también con los hermanos en la confianza. Aquí vamos a dejar esto. Doy un paso más. Me meto ahora con la tercera persona, el Espíritu Santo. También acá tenemos textos que nos hablan de su presencia y nos hablan de su presencia en muchos sentidos. Nos hablan de la presencia del Espíritu Santo bajo muchas formas, incluso que van a ser comprendidas a lo largo de la historia representadas. Entonces, la presencia del Espíritu queda clara, aunque a veces, aunque a veces puede resultar que la desecharan, la aventaran, no sé. Pero veamos nosotros. La presencia del Espíritu Santo, primero, siempre, siempre, siempre está relacionada al Padre y al Hijo. No puedo así como que decir que, pues como que no. Tengo que aprender a vivir una relación desde el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Ese es el Padre y ese es el Hijo, el que nos manda salir de nosotros mismos para establecer esa comunión. En esta relacionalidad, ujú, esta autoridad tiene que ayudar a reconocer justamente el papel del gran desconocido. Así le llaman, ¿no? Al Espíritu Santo, el gran desconocido. ¿Por qué? Porque hay tantas obligaciones de él. Y aquí entonces, ¿cuál es la experiencia? Si se presenta en relación con el Padre y con el Hijo, esa experiencia es el amor. Recordemos la expresión de San Agustín. Al hablar del Padre, habla del amante, el que ama. Al hablar del Hijo, habla del amado, el beneficiario de ese amor. Pero quien une al amante con el amado es el amor. Y acá tendrá que acomodarse la cosa. No sé si recuerden, está la imagen, el cuadro que está en la capilla del Seminario Mayor, donde está la cruz, y entonces está la cruz, y de un lado se ve a Dios Padre con la mano sosteniendo al Hijo, y del otro lado lo está entregando, ¿no? Está suelto. Bueno, ese es el vínculo que da el Espíritu Santo. Es la unión y digamos al mismo tiempo desunión, por decirlo de una manera, entre el Padre y el Hijo. Es el Hijo que está unido plenamente al Padre, pero también es el Hijo que de una manera visible, que de una manera que pueda ubicarlo en ese papel, entonces se va a vincular también, sí, como aquel que es amado y todo, pero también aquel que tiene miedo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? Pero el vínculo no se rompe porque es el amor, es el Espíritu Santo. Entonces, ahí, la relación entre el Padre y el Hijo, entre el amante y el amado, lo que nos vamos a encontrar es el gozo. Ese gozo que experimenta por no sé cuántas cosas, pero especialmente por la presencia de Cristo resucitado, por la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Ese gozo se le llama fruición. Es otra forma de decir el gozo. Es la fruición, es el gozo que se tiene en ese interior para que a partir de esta realidad del amor, entonces por la acción del Espíritu Santo, quienes somos parte de la iglesia, entonces ahora vayamos
como comprendiendo, como penetrando, ¿sí? La dinámica de de la salvación. ¿Qué significa esto? Ver cómo Dios Padre manda al Hijo y el Hijo manda a otro. Entonces, al final de todo, lo que se trata es profundizar, es penetrar. Si el Padre manda al Hijo y el Hijo manda al otro Hijo, ¿quién es ese otro Hijo? Tú y yo. Cualquiera que vaya continuando la obra. Entonces, aquí entraría ya justamente la humanidad. Pero todo este movimiento que es donde nos estamos ubicando, todo este salir, es la acción justamente del Espíritu Santo. Esta partecita es la que tenemos que checar. Bueno, si está viniendo esto por la acción del Espíritu Santo, entonces es gracias al Espíritu Santo donde la presencia de Dios sigue siendo actual, sigue siendo presente. Y esto es bien importante. Quiero que, así como las flores, ¿no? Se van secando, obviamente, si no les echo pues, agüita o se va descomponiendo. Así aquí, así también acá. Uno va a ir llegando a ese corazón de la humanidad y ahí es donde se va a ir teniendo una vida nueva, y es la vida en el Espíritu. Una vida alejada del pecado, una vida que muestra cómo Dios hará nuestra tarea en su encuentro, es lo que podemos decir se encuentra en esta realidad. Y justamente en el Antiguo Testamento, sería el otro tema que tenemos aquí ahorita, justamente ahí, en el Antiguo Testamento, también se dan teofanías. Ujú. Entonces, en ese todavía del Antiguo Testamento, ujú, vamos a tener unas prefiguraciones de lo que serán las de esas teofanías, ¿no? Siempre, siempre. Bueno, ¿cómo se da? Ahí hay varios textos que nos dejan ver ya en el Antiguo Testamento que hay algo que se tiene que indagar. Fíjense en el plural divino, así se le llama, Génesis 1:26. Acá, cuando Dios está haciendo la obra creadora, en un momento determinado dice, hagamos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos. ¿Quién y quién? ¿Quién y quién? Si solamente fuera Dios, un solo Dios, no, no es un solo Dios, pues, pero no las tres personas divinas, ¿con quién está platicando Dios? ¿Con quién está hablando? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No es monólogo. Luego, en el hebreo también tenemos la palabra Elohim, y la palabra Elohim también significa, aquí me tenemos el significado, Elohim también significa una realidad trinitaria. Es una palabra plural. Y al ser palabra plural, déjenlo, como borro aquí porque ya se puso. Al ser este un plural, perdón, en el hebreo, aclaro, es un plural que se usa justamente para hablar de Dios.
Y si ahí viene esta parte del plural, entonces otra vez, otro conflicto. Aquí son textos, démonos cuenta, que dejan ver cómo Dios no es soledad. Otro texto también ahí en el Génesis, lo mencionamos ya nada más, cuando dice que el Espíritu Santo aleteaba sobre las alas, sobre las aguas, perdón, cuando está el momento de la creación. Entonces, ahí. Bueno, en esa creación tenemos elementos, pero hay otro texto que es el que especialmente se usa para esto en el Antiguo Testamento, Génesis 18, 1, 21. Es conocido como la trifonía, o bueno, lo que vamos a ver, mm, de la famosa encina de Mambre. Recordamos el episodio, está justamente Abraham, y Abraham va y visita a Dios, y lo visita en forma de tres ángeles, y le muestra su bondad a Abraham. Y entonces le dice que aquello que se le ha prometido se le va a conceder, se le va a dar la tierra, se le va a dar la descendencia. Sabemos, seguimos. Dejen reconectar la pantalla. Ahí estamos. Entonces, en la teofanía de Mambré sabemos que Sara incluso se ríe, ¿no? En ese momento, cuando llega Dios, le dice a Abraham, oye, ¿qué crees? Vas a tener hijos. Pero el detalle interesante es que Dios visita a Abraham en la forma de tres ángeles. Y esto es ahí donde se muestra la importancia del milagro, la benevolencia. Entonces, esto es lo que se tiene. Voy a apagar atento mi video para ver si eso nos ayuda porque estoy teniendo bronquitas aquí con la señal, ¿eh? A ver, compartir. Ok. Bueno, entonces, otra vez, recapitulamos ese pedacito último que se lo he estado oyendo. Estamos aquí con este episodio del Antiguo Testamento donde justamente se muestra a esta pareja, Abraham, Sara, ese momento de la teofanía, y donde entonces ya pudiésemos pues decir, ¿no? Que desde ese momento hay ahí ya una mención clara a la Trinidad de Dios. Cómo justamente desde ahí se va mostrando que la reunión de Dios con nosotros, la comunión de Dios con nosotros, pues es parte de su benevolencia, es parte de su amor. Y que sale a nuestro encuentro, que sale a nuestro encuentro para recordarnos que están las promesas y que esas promesas se han de cumplir. Y bueno, es ahí donde estamos con eso del Antiguo Testamento. Dejo de compartir aquí en la pantalla porque con eso terminaríamos Antiguo Testamento. Voy a encender tantito la pantalla, pero si empiezo a tener fallos acá, me regreso así sí, con el puro audio para que podamos dar espacio a preguntas y respuestas, ¿eh? Bueno, no sé si de esto que hemos visto, cómo se entienda, si hay alguna duda o pregunta. También, perdón, si la vez pasada que tuve clases me decían para apagar la pantalla porque se oye bien cortado, mejor aunque sea el puro audio. Si se llega a escuchar cortado ahorita que estamos respondiendo, me dicen por favor, ¿no? Entonces, de esto del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura, no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda de la
forma en cómo se manifiesta Dios. Nada, nadie. Bueno, entonces vamos a pasar a la lección que sigue. La lección que sigue, la número 8, es la Trinidad en la realidad del catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, conocemos el catecismo de la Iglesia Católica, sabemos justamente de qué se trata, y aquí también es una lección breve, ciertamente está. ¿Por qué? Porque nada más vamos a ver justamente cómo se nos está acomodando la estructura del catecismo de la Iglesia desde esta dimensión trinitaria para que podamos considerarlo. ¿Sí? Entonces, es la sesión número 8, que es la Trinidad en el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, aquí tenemos que darnos cuenta, recordar cómo el catecismo mismo ya tiene una estructura muy particular. La estructura del catecismo son cuatro partes. Tenemos nosotros el credo, el símbolo de la fe. Tenemos después, en la segunda parte del catecismo, la cuestión de los sacramentos. Después de los sacramentos, tenemos la lista, digamos así, de elencos que nos hablan de la vida del espíritu, los mandamientos, virtudes. Ujú. Y al final nos centramos en la cuestión de la oración. Recuerden ustedes, es el catecismo de la Iglesia Católica y esto es importantísimo que lo ubiquemos en la estructura. Bueno, en todo esto de nuestro catecismo, podemos decir, fíjense en este paso que vamos a dar, que cada uno de estos elementos corresponde a una estructura trinitaria. ¿Por qué? Porque se trata en el credo de mirar ujú, desde el credo lo que es la profesión de una fe que estoy justamente creyendo. Creo en Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. ¿Mm? La cuestión de los sacramentos, a ella voy más bien a aquello que me está ayudando a celebrar esto que yo estoy creyendo. Luego Jesús nos invita a vivir esa vida en el Espíritu. Y acá nosotros podemos tener, que se trata de la vida cristiana, de eso se trata, ¿no? La vida cristiana y cómo se va dando esa conducta. Y la parte de la oración, pues es entonces estar en camino hacia el Padre, ¿no? Y ya desde ahora nos va a ayudar. El Espíritu Santo, en esa estructura, el Espíritu Santo, como hemos dicho, va a ser presentado como aquel que edifica, ¿no? Aquel que construye, aquel que anima, aquel que santifica a la iglesia. Esta es esa es su realidad. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no sería quien es, porque el Espíritu Santo ha sido enviado por Cristo. ¿Para qué? Para que continuemos en Cristo las obras del Padre. Y así entonces el Espíritu Santo santifica y esta santificación lo hace a través de muchas cosas, de muchos dones, de muchos carismas. Y todos estos dones y carismas
tienen que ayudarme a comprender que lo de haber contemplado un cuerpo tan, a veces pecador, a veces defectuoso, todo lo demás, pero que yo sepa que a pesar de todo eso, también debo aprender a contemplar a Dios, a ese Dios que está con nosotros, a ese Dios que nos ayuda, a ese Dios que está, permítanme, me están comentando que está congelando, ¿no? Voy a apagar el video para ver si, espero se escuche mejor, ¿sí? Bueno, entonces, el Espíritu Santo es en este sentido aquel que está dando la fuerza a la iglesia, ¿no? Le da sentido, la unifica, la anima, la santifica, y esto lo hace a través de 11 carismas. Estos 11 carismas se los está dando, en primer lugar, a los bautizados. Y así es entonces, viene justamente a generarse una iglesia, una comunidad donde somos hijos del Padre por Cristo en el Espíritu. De esta manera, ubicamos como en los sacramentos el Señor Jesús nos da al Espíritu Santo. Y también cada una de esas realidades que podemos llamar los mandamientos, podemos llamar las virtudes, podemos llamar las bienaventuranzas, todo lo que es pues la vida cristiana, vamos a ponerlo así, la vida cristiana, donde entran ahí los mandamientos, donde entran ahí los comportamientos, las conductas. Entonces, ujú, se traducen en esa vida de fe, los mandamientos, los comportamientos, las conductas. Y esto es gracias porque Dios nos da la gracia que viene aquí en los sacramentos, ¿no? Entonces, por esta gracia que da el Espíritu Santo, yo puedo vivir aquello que se me está dando, que se me está generando. Ujú. Entonces, ahí es donde tenemos esto. Ahora, el Espíritu Santo que nos va generando esta vida cristiana se convierte entonces en un maestro y en un maestro de la oración. ¿Por qué? Porque es el que nos va a ayudar y nos va a enseñar a encaminarnos al Padre Dios. Yo me voy a ir hacia el Padre Dios. Sí, decíamos, este es mi camino, ¿no? Yo soy el ser humano, la idea es que yo llegue a donde está Dios. El camino, dice, es Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero el que me va a empujar va a ser el Espíritu Santo. Él es el artífice, Él es el que me va a impulsar y lo hace con los sacramentos que me comunican esa gracia. Es el Espíritu Santo el que con su gracia nos va a hacer que vayamos avanzando en el día a día, en la jornada a jornada. Y esto es cómo se va viendo también el catecismo ahí. Fíjense ustedes. Hablamos de cómo el Espíritu Santo le da vida a la iglesia, ¿no? Es lo del credo. Creemos en esta iglesia que es vivificada, animada. Esta iglesia tiene sacramentos, la segunda parte. Esta iglesia nos vincula en la vida de la fe y la cuestión de la oración. El Espíritu Santo nos enseña a orar, a hablarle al Padre. Es ahí una forma en la cual se está empezando pues a dinamizar la realidad de la vida trinitaria. El gran Espíritu Santo, dicen, perdón, el Espíritu Santo es para muchos el gran desconocido, lo mencionábamos hace rato. Y como es el gran desconocido, estamos nosotros llamados a salir a ese encuentro, a salir a la parte de redescubrirlo, ¿no? Para que a la hora de redescubrirlo podamos tener una participación en la vida de Dios, en la vida trinitaria. Esta participación en la vida trinitaria es la que nos va a colocar justamente en esa vida de la que hablábamos tantito antes, una vida cristiana, una vida donde aunque pueda esto, pueda lo otro, al final no
debo yo de conflictuarme. Al contrario, tiene que ser un gozo. Si yo descubro el gozo del Espíritu Santo, tiene que ser un gozo para que participemos de esa vida. Y así entonces, esto es lo que nosotros llamamos la comunión, la común unión. Estamos acá intercalándonos, mezclándonos con el Señor. ¿Para qué? Para que seamos uno, para que seamos nosotros como el Padre y yo somos uno, dice la oración sacerdotal del Señor Jesús. Aquí también valdría la pena mencionar cómo en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?, la fe queda clara en este Dios uno desde el principio del credo, ¿no? Pero especialmente vamos a poner atención al número 150 en el catecismo de la Iglesia. Ahí en el 150 se habla justamente de cómo Dios es Padre. Y ese planteamiento es importante. Dios es Padre. Ya desde esta realidad, sabiendo que Dios es Padre, empieza a desarrollar el catecismo una especie de invitación para que entonces el hombre se acerque al Padre. Y el camino para acercarse al Padre, Dios Padre lo va a poner a través del Espíritu Santo y a través de Cristo mismo, dice un Santo Padre, son como las manos, para que entonces me amarre, digamos así, como hijo suyo. Con estas manos suyas, ¿no? Con la mano del Espíritu Santo y con la mano del Hijo, me deje dentro de sí y me haga su hijo. Este envío que vemos acá es lo que se llaman las misiones, los envíos. Aquí, Padre envía Hijo, envía Espíritu Santo, nos abraza y podemos decir que lo que sucede dentro de la Trinidad, vamos a poner aquí a que está dentro de la Trinidad, eso se llama adintra, ujú, ahora sale. Y esto es entonces lo que se llama adextra. Dios en la intimidad, decimos, es amor, ¿no? Dios es amor. Cuando yo digo que Dios es amor, esa es su esencia, es lo que está dentro. Pero este amor tiene que salir. ¿Cómo se expresa el amor? ¿Cómo se hace adextra? En la misericordia. En esta misericordia es justamente donde se muestra ese amor. Y al mostrar ese amor es donde estamos nosotros realmente introduciéndonos en la vida de Dios. Así podemos decir, no sé si el catecismo, no solo esto, así nos introducimos en la vida trinitaria. No solamente estoy, ¿no? Bueno, esta partecita nos mete en esa dinámica de la vida trinitaria, y entonces el Padre Eterno, por su plenitud en Cristo, puede crear lo que guste. Pero también acá nosotros tenemos que reconocer que si va a ser Dios Padre lo que guste, pero será a través de Cristo y a través del Espíritu, porque son como esas manos. Y en ese sentido, nosotros nos metemos a esta vida trinitaria
dentro de la iglesia, que es el camino que nos deja el Hijo, pero que también al mismo tiempo podemos decir nosotros es donde ya se está cumpliendo la promesa de Dios en la presencia del Espíritu Santo, que es el que está empujando, es el que está impulsando. Y ahí es como nosotros vamos a darnos cuenta que se está continuando la obra, ¿no? Se sigue aquello. Aquí se sigue entonces. Déjame borrarla aquí porque ya no se ve bien. Ujú. Se sigue así, en esta lógica, participando de la obra salvadora, ¿no? De la obra redentora. Entonces, Cristo es el camino, sí, pero nosotros nos metemos en la dinámica de la iglesia y movidos por el Espíritu, actuamos en ese sentido. Bueno, esta es la lección número 8. Es una lección muy, muy brevecita, por eso decía yo que la acabaríamos y entonces terminaríamos este tema. Voy a prender la pantalla, preguntas y dudas ahora de esto, pero lo mismo, si ven que se corta, por favor, ahí me avisan y aunque sea así como estamos ahorita, con el puro audio, para que pueda escucharse lo mejor posible, ¿no? Ya por ahí alguien nos comentaba ahorita que por lo cortado como que no se había entendido algo. No sé si quisiera expresar las dudas que tuviera. Ajá, Araceli. Ajá. No sé si ya se escuche mejorcito y si hubiese alguna duda para poderla resolver, ¿sale? Gracias, gracias, padre. Es que le puse que no se entiende porque la mayor parte de la lección se escuchó cortado, entonces no tenía como una secuencia, pero pues Sí. voy a ponerme a leer para Ajá. entender. De lo que medio se alcanzó a escuchar bien, alguna duda que hubiera. No, de eso no, padre, gracias. Entonces le encargo. Yo no sé, espero que se grabe bien, no sé cómo queda aquí esto en esos casos, pero si hubiera dudas, dentro de 8 también las sacamos, ¿no? Las resolvemos, primero Dios. Bueno, ¿alguien más hubiese alguna pregunta, algún comentario? Sí, padre, yo buenas tardes. Hola, Clau, buenas tardes, hija. Bueno, este, bueno, para aclarar bien un poquito más la idea, sobre todo esto de lo último que nos dijo. Eh, o sea, el padre sale a buscarnos a nosotros como hijos, como los brazos que son el Espíritu Santo y Cristo, algo así más o menos como que comprendí. Y La, entonces Dios sale de, escucha, sí, en esto del numeral 150. Entonces Dios sale de él, o sea, de su interior, a través precisamente del Hijo y del Espíritu Santo, así lo quiero entender, ajá. y ya, entonces ya se vuelven ellos ad extra, porque ya están fuera de Dios, el Espíritu Santo y Cristo, que los envía, cada quien con su propósito, a como que agarrarnos a toda la humanidad, es lo que quiero entender. Y entonces esto se manifiesta con su misericordia y su amor, para que nosotros nos introduzcamos en la iglesia y entonces ya que nos introducimos, es el camino donde vamos a ir siguiendo la obra y participando en nuestra propia redención. ¿Entendí bien? Ok, sí, vamos a recapitularlo, vamos a rearmarlo, pero sí. La realidad de Dios, recordemos, es siempre adintra, ¿no? Su ser, su intimidad. Y cuando Dios sale de sí mismo, entonces una parte de él, digamos, queda expresada, en este caso a través del Hijo y a través del Espíritu Santo, para que lo podamos conocer. Hagamos la comparación, la analogía con nosotros. Tenemos pensamientos, tenemos muchas cosas por dentro y
A través, por ejemplo, de las palabras, lo expresamos, pero quizás no expreso todo, ¿no? Hay algo que se queda en mi adintra, quizás en la dextra, bueno. Entonces, el Espíritu Santo y el Señor Jesús son llamados por un Santo Padre justamente como las manos a través de las cuales Dios Padre actúa. Y esa acción del Padre, que nos permite conocerlo, es entonces la que se subraya hoy en el catecismo. Hay muchas cosas que de Dios pues nos rebasa, por eso es Dios, ¿verdad? Pero que Dios da a conocer en el Hijo y en el Espíritu, que son como la parte que se muestra, la dextra. Y ahí es donde nosotros estamos llamados a involucrarnos. La forma de conocer al Padre Eterno será siempre ese camino, ¿no? En Cristo, que es el camino por el Espíritu, que nos ayuda como a involucrarnos, a meternos. En la esencia de Dios, ahora en el interior de Dios, su esencia, dice San Juan en la Biblia, Dios es amor. Y ese amor cuando se expresa, cuando se materializa, es lo que llamamos las obras de misericordia, las obras de la caridad. Entonces, todo acto de misericordia es ya una expresión de la dintra de Dios. Y ya en las manos, podemos decir, ya no solamente son Jesús y el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros se hace como mano de Dios, ¿no? O vamos a verlo así, si que hacemos esa comparación. Somos los dedos. A lo mejor la mano es Cristo, la mano es el Espíritu Santo, y nosotros somos los dedos donde todavía este amor de Dios, este adintre, esa esencia de Dios, se sigue comunicando a los demás. Por eso, la importancia de que nuestras obras de misericordia las leamos como una expresión de la esencia de Dios. Y es lo que vemos en Cristo. Cristo por eso es Señor de la misericordia, ¿no? Porque se encuentra justamente ante nosotros, con nuestras limitaciones y todo lo demás, y es ahí donde el Señor Jesús nos levanta, nos sostiene, nos cura. El Espíritu Santo es por eso el vivificador, porque nos vuelve a dar vida donde parecería que ya todo era muerte, donde parecería que ya no había ninguna esperanza. Entonces, es ahí como el interno de Dios se expresa en su externo, en su exterior, el adintra se hace adextra en Cristo y en el Espíritu son sus manos, y donde nosotros, decíamos ahí cerrando, somos invitados a formar parte de esta familia de Dios para que se siga llevando a cabo la obra del Señor en los demás. No sé si así lo amarramos un poquito mejor. Sí, padre, muchas gracias. Y otra última pregunta. ¿Sí? San Juan dice que la cruz es donde vemos la gloria de Dios. Usted lo decía, ¿no? Que cuesta trabajo y sí, a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo es posible que en el sufrimiento, en ese tal sufrimiento esté la gloria, ¿no? Pero también quiero entender que nosotros también podemos trasladarlo a nuestra vida, que todo sufrimiento que pasamos, toda prueba que vivimos, también es una forma de que nosotros vamos a santificarnos para poder vivir también esa unión con Cristo. Voy a poner unos ejemplos y a lo mejor se aplica a ustedes como mujeres. Eh, no sé de quienes hayan tenido o hayan visto un parto natural. No sé qué se sienta, ¿verdad? Eso sí, no, más que por películas y por lo que comparan y los platican, ¿no? Pero creo que es un dolor fuertísimo. O sea, yo cuando me imagino, o sea, ¿cómo es posible que el cuerpo humano tenga tal posibilidad? O sea, el ver, ¿no? El pujar a la mujer, donde siente que ya no, ya no, ya no, por favor, ya no, ¿por qué? Y en ese momento en que la criatura sale, ¿no? Y se oye el chillidito y medio le limpian siquiera tantito al chamaco y se lo ponen, ese sufrimiento parece que hasta se desvanece, ¿no? O sea, como que se fue. ¿Por qué? Porque estoy viendo al fruto de la entraña, literalmente. Y esto es así como la parte un poco de Dios, ¿no? Es un dolor, pero es un dolor en sufrimiento de amor. Si el niño, pensemos, ¿no? Que cuando uno naciera, que tuviéramos ya la capacidad de hablar y de ver las cosas, a lo mejor el niño dijera, oye, no, mamá, no me tengas. ¿Por qué? Porque vas a sufrir. Yo no quiero que sufras por mí. Mejor no me tengas, déjame encerrado bien en la panza, o es más, mejor me muero. Pues no.
la mujer acepta, imagínense al bebecito, ¿no? Diciéndole a la mamá eso, ¿sabes qué, mamá? Mejor no sufras, mejor me muero para que no sufras, no me tengas. La mujer dirá, no importa, no importa esto que implique el sufrir por ti. Entonces, el sufrimiento también va de la mano del amor. Se dice que el dolor y el amor son las dos caras también de la misma moneda. Y acá es lo importante que nosotros sepamos descubrir justamente cómo acomodar esta parte del sufrimiento ahí, desde el amor, para que tenga sentido redentor. Desde ahí lo trasladamos a nuestra vida. Nosotros cuando vivimos la cruz, en ese sentido, por la entrega, ahí estoy teniendo esta posibilidad de decir, caray, voy precisamente a entregar mi vida y voy a sufrir en nombre de ese amor. Y por ese amor lo entrego, lo doy, pum, 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 todo lo que sea. Pero es el sufrimiento del amor. En nosotros hay otro tipo de sufrimiento, el sufrimiento de la amargura, el sufrimiento de la envidia, el sufrimiento del pecado, pues. Cuando estoy sufriendo, ¿por qué? Porque el otro es feliz. Y yo no quiero que sea feliz porque yo no soy feliz. Entonces, ahí habría que distinguir nada más, ya hablando de nosotros, ¿no? Habrá sufrimientos que por supuesto tendrán un sentido redentor. Estoy sufriendo esta enfermedad, estoy padeciendo este problema, lo ofrezco y le adquiere su sentido. Pero si estoy sufriendo porque no estoy contento, porque aquella estaba más contenta que yo, porque mi suegra no sé qué, porque ya no es el fruto del amor, ese sufrimiento, ese dolor no es fruto de un amor, sino de un mal. Ahí nada más habría que hacer la salvaguarda, ¿no? De esta situación para que no confundamos. Y aquí hay un dato muy interesante. El sufrimiento de Cristo, por supuesto, es un sufrimiento de amor hacia el Padre Dios y también hacia la criatura humana, a cada uno de nosotros, porque nos salva, ¿no? Pero también el sufrimiento que Cristo carga es el sufrimiento del pecado. Dice San Pablo, ¿no? El que no era pecado se hizo pecado por nosotros. Es una de las frases más fuertísimas de la Biblia. ¿Cómo entender que Cristo, sin ser pecado, pero carga el sufrimiento del pecado, ¿no? Carga con el mal que causamos y el daño que causamos con nuestros males. Entonces, ahí en la experiencia de la cruz también se da esto. Y quizás ahí también podamos nosotros comprender cómo este sufrimiento maligno, que no es de Cristo en este caso, porque no peca, pero es redimido, es transformado, es sostenido en Cristo. Nosotros pensemos, cuando a lo mejor tenemos un sufrimiento, ahora ya sí paso al otro lado, negativo, el sufrimiento que viene del mal que hemos causado, cómo ese sufrimiento también lo puedo redimir, lo puedo transformar. Y puedo decir, caray, estoy sufriendo y estoy sufriendo ¿por qué? Porque lo he causado. Y ese sufrimiento entonces tendrá la posibilidad de convertirse en un sufrimiento que me ayude a convertirme, que me ayude a cambiar, que me ayude a decir, caray, me equivoqué, la regué. O sea, aquí es donde ya viene el sacar de esto que es negativo, sacar esa parte también positiva. De las cosas malas, puedo sacar lo mejor. También ahí. No porque me quede con lo malo, ¿no? Pero sino que a partir de viene la conversión, la transformación. Por ahí pudiésemos pensar un poquito esta parte de ese sufrir. ¿Sí, Clau? Bueno, creo que no hay más, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra oración para encomendarnos al Señor, pedirle pues siempre su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, bueno, te agradecemos por todas las cosas que nos concedes en la vida y a lo largo de esta jornada, y especialmente te agradecemos hoy por darnos oportunidad de penetrar un poquito más en tu misterio a través de la Santa Trinidad, que eres tú, y que te expresas en la Sagrada Escritura y en la reflexión que hace el Magisterio en el Catecismo de la Iglesia Católica. Concede esta presencia tuya especialmente a quienes más lo necesitan, porque se encuentran pasando un momento difícil, complicado. Concédenos abundantemente tu bendición, para que con esa bendición también podamos salir a bendecir a aquellos que están en nuestro entorno.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.